Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani y esta vez no me puede acompañar Diego. No hemos podido coincidir para la grabación de este vídeo, pero creemos que es muy importante traer lo que vamos a contar hoy aquí en De Padres e Hijos. Son las cuentas económicas del Atlético de Madrid. Estas últimas horas, Rubén Uría ha publicado en Goal un artículo muy interesante con prácticamente todas las cuentas que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy, en los últimos meses, y también vamos a apoyarnos en los tweets y los hilos que ha puesto Donifón en Twitter. Dejaremos tanto el artículo de Rubén Uría como el Twitter de Donifón en la descripción del vídeo. Creemos que es muy importante traer esta información porque puede explicar algunas de las cosas que pueden estar pasando ahora mismo en la situación actual del Atlético de Madrid, y la verdad es que, bueno, algunas cuentas son preocupantes, y nada, vamos a comenzar con esto. Antes también de comenzar, también explicar un poco que no tenemos muchísima idea nosotros de economía, de todas estas cuentas, así que en cuanto tengamos acceso a las cuentas del Atlético de Madrid, vamos a intentar traer a alguien que sepa un poco más, que sea más especialista en este sentido, para que nos explique bien cuáles son las cuentas del Atleti, cuál es la situación actual económicamente hablando del club. Así que nada, dicho esto, yo creo que vamos a comenzar. Bueno, como digo, ha sido un artículo de Rubén Uriel que lo ha precipitado un poco todo. Ha sido un artículo bastante comentado. Vamos a primero explicar ese artículo. Como digo, dejaremos en la descripción tanto este artículo de Rubén Uriel como el Twitter, el perfil de Twitter de Donifón, que también vamos a comentar. Vamos a ir viendo también pantallazos de la información. Así que comenzamos con, como digo, este artículo. Goal ha tenido acceso a las cuentas del ejercicio económico 21-22 del Atlético de Madrid. Comienza diciendo el artículo que el Atlético de Madrid a 30 de junio de 2022, de este año, tiene una deuda financiera neta de 592,1 millones de euros, que bueno, comparándolo con la deuda de la temporada anterior, la 2021, la deuda era de 522 millones, es decir, la deuda ha crecido 70 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid lleva 10 temporadas seguidas entrando en Champions. La deuda, en vez de aminorar, crece, en este caso 70 millones de euros, como dice Rubén Uría en este artículo de Goal. En cuanto a los ingresos relevantes, el Atlético de Madrid se coloca en 444 millones, mejorando los 405 kilos que presentaba en su memoria contable de la temporada 2021. Es decir, aquí en ingresos sí que ha crecido el Atlético de Madrid. Bueno, cerrando las cuentas de la temporada 21-22, el Atlético de Madrid tenía unas pérdidas que ascenderían a unos 22,6 millones de euros. Esto teniendo en cuenta la temporada pasada, que el Atlético de Madrid casi llega a semifinales de Champions, llegó a los cuartos de final de la Champions, quedó tercero en Liga. Veremos a ver este balance a final de esta temporada, porque bueno, ya está eliminado de Champions, ya está eliminado incluso de Europa League, así que estas pérdidas pueden ser mayores a las del año pasado. El tema del CVC es interesante. Según dice Rubén Uría, el Atlético de Madrid cuenta la operación CVC como una deuda. Luego veremos más detalles, más cifras con los tweets de Donifón, pero es obvio que si el Atlético de Madrid recibió una cantidad por el CVC, el acuerdo CVC, esta cantidad debe ser devuelta con algunos intereses, por lo que el Atlético de Madrid tendría una deuda por el CVC. Dice: la operación con CVC del Atlético de Madrid dentro del marco de la Liga Impulso para potenciar la infraestructura y estructuras digitales del club computa como una deuda. En cuanto a los ingresos, primero pasando al importe neto de la cifra de negocio e ingresos del Atlético de Madrid, a fecha 30 de junio de 2022, el balance contable del Atlético de Madrid desglosa diferentes partidas de importe neto de negocio por 377 millones de euros. Ingresos deportivos son 111 millones de euros de ingresos, Liga, Copa y Champions. Como digo, una vez eliminados de Champions vas a dejar de ingresar unos cuantos millones por no entrar en octavos. Los ingresos por retransmisiones de televisión son de 131 millones. La comercialización por patrocinios, publicidad, la tienda del Atlético de Madrid, son 91 millones. Y en concepto de abonados, el Atlético de Madrid cobra 47 millones de euros. Ahora sí, los ingresos deportivos y por retransmisiones, se habla de que el desglose de la 21-22 fue el siguiente: ingresó por la Liga 9 millones de euros, por la Copa del Rey 174.000 euros. Recordemos también que fue eliminado en tercera ronda, si no me equivoco, por la Real Sociedad, no pudo llegar más lejos en Copa del Rey, y recaudó por competiciones europeas, la Champions League, en este caso, 98 millones por llegar a los cuartos de final y casi llegar a semifinales. Fue eliminado el Atleti por el Manchester City. También recaudó otros 3,3 millones de euros por la Supercopa de España, que jugó también y fue eliminado por el Athletic Club de Bilbao, más otros 487.000 euros por caché
de amistosos. Comparándolo con la temporada anterior, la 2021, el Atlético de Madrid ha crecido respecto a sus ingresos, tiene ahora 111 millones por los 85 del curso de la 2021 y ha decrecido en cuanto a ingresos por derechos de retransmisión de televisión. En unos 13 kilos ha decrecido, ya que en la 2021 ingresó 144 millones y 131 ha ingresado en esta 21-22. La comercialización, el Atlético de Madrid crece 3 millones, según apunta aquí el artículo de Rubén Uría. Respecto al importe neto de la cifra de negocio, termina este apartado del artículo, el Atlético de Madrid ha pasado a tener unos 377,7 millones de euros por los 325 que tuvo la temporada 2021. Pasando a un tema también muy interesante, el naming del estadio. También Goal hace referencia al patrocinador Civitas Metropolitano. Según ha podido saber Goal, a través de las cuentas colchoneras, en el apartado Hechos posteriores al cierre, aparece que Civitas fue elegido como patrocinador para poner el nombre del estadio, llegando a un acuerdo para las próximas 10 temporadas a razón de 84 millones de euros total, por el total del naming. Es decir, el Atlético de Madrid cobrará 8,4 millones de euros por cada temporada, mientras el estadio se siga llamando Civitas Metropolitano. Aquí algunos pueden pensar que, bueno, si se ha cerrado un acuerdo por 10 años por 8,4 millones de euros al año, quizás muchos pueden opinar que el Atlético de Madrid podría haber cerrado un acuerdo más breve de contrato para, no sé, buscar un patrocinador que aporte más dinero que Civitas, una empresa española que está también metida en torno a la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, así que bueno, no sé si también tiene algo que ver con ello. Sigue el artículo hablando de los salarios y las fichas de la plantilla y del cuerpo técnico, que es un aspecto muy importante de las cuentas del Atlético de Madrid y quizá uno de los que más llama la atención, por lo que vamos a contar ahora y también va a contar y cuenta Donifone en Twitter. Según ha podido saber Goal, en cuanto a los salarios de la plantilla, el club estima en su memoria contable de 2021-2022 que gastó 189 millones en fichas del primer equipo, plantilla inscribible, más otros 8 kilos en la plantilla no inscribible. Además, se pagaron 14 millones en variables por objetivos e incentivos y 1,4 millones por derechos de imagen, más 6 millones en otros conceptos. En total, el total de gastos y sueldos de la plantilla del Atlético de Madrid alcanzó los 222 millones de euros, de los cuales 212 se corresponden con la primera plantilla, con la plantilla del primer equipo. El Atlético de Madrid gasta más este año que el curso pasado, comparándolo otra vez con la 2021. En la 2021 el Atlético de Madrid gastaba 208 millones de euros, mientras que en la actual 222, como digo, millones de euros por todo el salario de la plantilla. También una de las causas quizá de que incremente la deuda es que ahora mismo se pagan más dinero por los jugadores que tienes en plantilla. Se pagan unos sueldos más altos que, por ejemplo, como los pagabas hace 5 o 10 años. Y ojo a esto porque creo que es lo que más ha llamado la atención de todas estas cuentas. El Atlético de Madrid tenía una deuda con el personal deportivo a 30 de junio de 2022, es decir, debía dinero a los jugadores y al cuerpo técnico. Con fecha de 30 de junio, el Atlético de Madrid adeuda 92 millones de euros a su primera plantilla. Repito, 92 millones de euros. A 30 de junio de 2021 también seguía debiendo dinero el año anterior a la plantilla del Atlético de Madrid, a la primera plantilla, pero era una cifra de 74 millones, es decir, la deuda con los jugadores había crecido este verano, más 116.000 euros a jugadores de otras categorías, más otros 14 millones al resto del personal deportivo del club. Es decir, recopilando un poco, el Atlético de Madrid a 30 de junio de este año, de 2022, debía 92 millones de euros a la primera plantilla del Atlético de Madrid y 14 millones de euros al cuerpo técnico, a Simeone, pero no solo a Simeone, al resto de la plantilla del cuerpo técnico. Esto también da un poco que pensar, porque, bueno, como veremos también, bueno, lo dice aquí ya Goal, en total las deudas con el personal deportivo alcanzan los 107 millones, el año pasado esa cifra fue de 92, esto es importante lo que dice ahora Goal, fuentes del Atlético de Madrid aseguran a Goal que hay aquí un matiz muy relevante, a 30 de junio hay 107 millones de euros en caja, un remanente de dinero suficiente para abonar esas deudas, porque por contrato los jugadores cobran su contrato el 1 de julio y con ese dinero que figura en caja es con el que se suele abonar al día siguiente las deudas que existan con el personal deportivo, es decir, según las fuentes del Atlético de Madrid para Goal, esa deuda parece que se ha saldado porque, recordemos, lo que debían a plantilla y cuerpo técnico, 107 millones, eran justo los 107 millones que el Atlético de Madrid tenía en caja, es decir, parece que el Atlético de Madrid el día 1 de julio, recordemos que los jugadores cobran semestralmente, pagó esa deuda a la plantilla, pero se podría haber quedado a cero las cuentas del Atlético de Madrid en ese momento. Si no se ha pagado toda la deuda y sigue la deuda con la primera plantilla, como decía antes, esto puede dar que pensar que, bueno, quizá los futbolistas
entre otras cosas, no corren todo lo que deberían, es algo que nos hemos quejado mucho, porque igual se les debe dinero. O sea, también es algo que vimos el año anterior, como dice aquí el artículo, la 2021, la cifra de la deuda era de 92 millones entre cuerpo técnico y primera plantilla. No sé, quizá también, además de hacerle la cama a Simeone, como se está rumoreando, también es que los jugadores creen que, o creen, no, están en el derecho de pedir lo que se les corresponde porque se les debe dinero. Termina este artículo muy interesante de Rubén Uría con, bueno, las miras al futuro, la temporada que viene, bueno, la que estamos ya, directamente, la 22-23, con el presupuesto de esta temporada. De cara a la presente temporada, el club presupuestó 376 millones de importe neto de la cifra de negocios desglosado en cuanto a ingresos. Con estas cifras son ingresos deportivos 91 millones, abonados 48 millones, por publicidad y comercial unos 110 millones de euros y por derechos de retransmisiones unos 126 millones. En cuanto a gastos en salarios y fichas de la plantilla, el Atlético de Madrid ha presupuestado para esta temporada un gasto de unos 209 millones en personal deportivo. Así que, bueno, crece también las fichas, crecen algunas cifras también que puede recibir el Atlético de Madrid con, bueno, de cara a estos presupuestos, pero como digo, la eliminación en Champions y la no participación en Europa League puede pasar bastante factura y quizá también es uno de los motivos por el que suenan quizá tantos nombres para irse, porque el Atlético de Madrid, la deuda que tiene, como hemos visto antes, es de 592,1 millones de euros. Así que, bueno, son cifras pues que pueden alarmar un poco las deudas, y recordemos otra vez que mientras el Atlético de Madrid se sigue adeudando, Gilmarín y Cerezo siguen subiendo puestos en la lista Forbes. Eso también es algo que hay que recordar. Creo que Gilmarín tiene 150 millones más de los que tenía hace justo un año. Así que, como digo, mientras el club sigue con la deuda, Gilmarín sigue subiendo en la lista Forbes. Bueno, para acompañar este artículo de Rubén Uría vamos también a ver los tweets e hilos de Donifón. Como he dicho antes, dejaremos su cuenta de Twitter en la descripción porque nos parece también bastante interesante y suma algunos datos a lo que ya hemos visto. Bueno, algo que no hemos reflejado aquí con las capturas y que dice Donifón también es que en las cuentas anuales que acabamos de ver en Goal del Atlético de Madrid, el Atleti reconoce un pacto de caballeros con el Real Madrid. Dice Donifón, se denuncia la ruptura por su parte al hacer varias ofertas, si bien solo lograron fichar a Jesús Fortea, como ya vimos el pasado verano. Esto se reseña en el informe de gestión que se confecciona para que lo suscriba el Consejo de Administración. Es decir, en las cuentas, el propio Atlético de Madrid reconoce un pacto de caballeros que se ha roto con el Real Madrid por las ofertas que han recibido del club blanco en los últimos años. Pasando ya otra vez a las cuentas en sí del Atlético de Madrid, dice Donifón, el ejercicio de pérdidas da pérdidas de 22,6 millones. Miguel Ángel Gil se reduce el sueldo 154.000 euros, es decir, pasa de cobrar 3.769.000 euros a 3.615.000 euros. Se ha bajado 154.000 euros. Cobrando lo que cobra, 3 millones de euros, cobrando 3 millones de euros Gilmarín para que la deuda del Atlético de Madrid siga creciendo, no sé, me parece algo bastante alucinante bueno, es que parece como que hay que darle las gracias a Gilmarín porque se baje el sueldo, eso, 154.000 euros. Está cobrando más de 3 millones, casi 4 millones de euros el accionista mayoritario del Atlético de Madrid. También añade Donifón que, bueno, algo también que hemos podido ver con las cuentas en Goal, pero algo más pormenorizado, que son el pasivo financiero del Atlético de Madrid a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, el Atlético de Madrid tiene deudas con bancos por valor de 68 millones, con entidades deportivas por valor de 47 millones, con proveedores 11,2 millones, con comerciales 4,8 millones. El CVC, el Atlético de Madrid, que antes no lo ponía en Goal, creo, debe 82,4 millones, que son los que recibió en los últimos meses, y con entidades no comerciales 310 millones. El total a largo plazo a pagar del Atlético de Madrid son 523,4 millones, mientras que a corto plazo el Atlético de Madrid debe a bancos 50 millones, a entidades deportivas 35,6 millones, a personal deportivo 107 millones, a personal no deportivo 3 millones, a proveedores 9 millones, anticipos de clientes 1,6 millones, comerciales 23,8 millones y por CVC a corto plazo, repito, 2,4 millones y entidades no comerciales 30,9 millones. Es decir, la deuda a corto plazo es de 263,2 millones. Se recalca mucho en economía
Barcelona, que bueno, la deuda a largo plazo se puede vivir con ella, pero a corto plazo es algo que quizá habría que actuar con más celeridad. Dice Donifón, en conclusión, se reduce deuda financiera en 153 millones, ojo que 120 era la ampliación de capital pendiente de inscripción, luego se reducen solo 33 millones, se reduce la deuda a corto plazo ampliándose a largo como consecuencia de los movimientos de refinanciación, es decir, la deuda a corto plazo ha pasado a ser a largo plazo para, bueno, facilitar un poco las cosas de cara a la economía del Atlético de Madrid. El patrimonio neto positivo es de 68,5 millones y el fondo de maniobra negativo es de 158 millones, añade Donifón en Twitter. Con estas cifras se mejoran las del pasado ejercicio, donde el patrimonio neto era negativo en 28 kilos y el fondo de maniobra de 371 millones. También interesante, apunta los porcentajes del accionariado del Atlético de Madrid, como vemos ahora mismo en pantalla, arriba a la izquierda. El Atlético Holdco tiene el 70,39% de las acciones del Atlético de Madrid. Dentro de Atlético Holdco, Gilmarín tiene el 50,82% de las acciones. Es decir, si lo englobamos a todo el Atlético de Madrid, Gilmarín tiene el 35,76% del capital total del club. Ares, por su parte, una empresa que ha sonado mucho también para comprar el club en los próximos años, tiene el 33,96% de Atlético Holdco y del total del club del Atlético de Madrid tiene el 23,88%. Cerezo, por su parte, tiene un porcentaje bastante menor comparado con Gilmarín, 15,22% de Atlético Holdco y 10,7% si lo miramos desde la perspectiva del total del Atlético de Madrid. Quantum, Aidan Offer, también otro de los que suena como posibles compradores del club, tiene un 27,81% del total de las acciones del Atlético de Madrid. Los socios minoritarios son el 1,85% de las acciones totales del Atlético de Madrid. También un dato que aporta Donifón, el Atlético de Madrid paga aplazadamente a sus proveedores a 68,2 días. Algo que, por cierto, ha dicho también comentando las respuestas a este tuit, que es algo que, bueno, está bien, este plazo para pagar a proveedores está bien comparado con otras empresas que tardan bastante más en pagar a estos proveedores y como vemos también en pantalla, lo hemos visto antes, la deuda que tenía el Atlético de Madrid con sus proveedores. Y aquí habla Donifón del tema que hemos hablado antes también, del CVC, da un poco más de detalles en cuanto a las cifras. El plan impulso a la Liga, CVC, en lo que respecta a la adhesión del Atlético de Madrid, el contrato de financiación participativa es el importe máximo 192,2 millones a percibir entre 2022 y 2024 que deben destinar al plan de desarrollo del club aprobado por la Liga. Inversión y personal es algo que hemos comentado mucho cuando se hablaba del CVC. El Atlético de Madrid recibiría esas cantidades, este importe de 192,2 millones, y eso va destinado sobre todo a televisión, a crear plataformas, también al desarrollo de los estadios. Es decir, el Atlético de Madrid solo tiene que gastar en eso. El tipo de interés variable es del 1,52% de los ingresos netos por la explotación de los derechos audiovisuales. Es decir, eso es lo que tendría que pagar el Atlético de Madrid. El plazo de amortización de 50 años tiene que pagarse en los primeros 40 años el 95%. Y también el Atlético de Madrid ya ha dispuesto de 85 millones, lo que hablábamos antes, un 44% aproximadamente a devolver a largo plazo. Es decir, el Atlético de Madrid ya ha recibido del CVC 85 millones de euros que va a tener que devolver, y eso es lo que computa en las deudas a largo plazo para el Atlético de Madrid. Es decir, va a tener que devolver lo que ha recibido del CVC con algunos intereses, como hemos visto. Por eso, y como explicaba Rubén Uría y explican las fuentes del Atlético de Madrid en el artículo de Goal, el Atlético de Madrid computa el CVC como una deuda, como es bastante obvio. Y esto último es muy interesante y con esto vamos a cerrar el vídeo. Es la explicación de por qué el Atlético de Madrid no ha podido pedir una palanca o unas palancas como ha pedido el FC Barcelona este pasado verano para fichar. Dice Donifón, el 100% de los derechos audiovisuales del Atleti están pignorados o dados en prenda en garantía de los préstamos contraídos. ¿Qué es pignorar? Pues pignorar es un término económico que quiere decir que garantizas la devolución del dinero que te han prestado habiendo ofrecido una garantía personal. Es decir, tu patrimonio, presente o futuro, es decir, un Atlético de Madrid que se ha adeudado y que tiene que devolver todo lo que le ha prestado las entidades por los derechos de televisión. Como decía, el 100% de los derechos audiovisuales del Atleti están pignorados o dados en prenda en garantía de los préstamos contraídos actualmente por importe de 336 millones de euros a 10 años y al 2,75% de intereses. Por eso no puede venderlos como ha hecho parcialmente el FC Barcelona con sus palancas. Es decir, el FC Barcelona tenía esos derechos
derechos televisivos a disposición, pudo venderlos para esas palancas famosas con los que ha podido comprar jugadores. El Atlético de Madrid no ha podido hacer esto porque ya estaban pignorados, es decir, estaban, se podría decir que comprometidos a otras empresas con valor de 336 millones en 10 años. El Atlético de Madrid tendría que devolver esos 336 millones al 2,75% de intereses. Es decir, algunos pueden pensar que el Atlético de Madrid ya pidió una especie de palanca hace bastantes años, pero que el FC Barcelona lo ha hecho este año para fichar jugadores en el mercado de fichajes. Algo que también comenta Donny Foni, que yo creo que estoy de acuerdo, es que estamos viendo todas las cuentas que tiene el Atlético de Madrid y en ninguno de los años, recuerdo que Gilmarín ha estado al frente del Atlético de Madrid, en ninguno de ellos ha puesto un euro. Yo creo que Gilmarín no ha invertido nada en el Atlético de Madrid y estamos viendo cómo el club le genera beneficios a él personalmente, a Enrique Cerzo también, después de no haber invertido absolutamente nada en el propio club, en el propio Atlético de Madrid. También hay que decir que esto que hemos hablado de los derechos audiovisuales, el Atlético de Madrid no ha vendido esos derechos audiovisuales, es decir, los ha ignorado. Los derechos siguen siendo suyos, es decir, el Atlético de Madrid no ha perdido capital en ese sentido, que sí que es verdad que habiéndolos vendido, como ha hecho el FC Barcelona, sí que pierde ese capital que tiene el Atlético de Madrid, en este caso, están ignorados como hemos destacado. Así que yo creo que con esto podemos terminar este vídeo un poco analizando las cuentas con el artículo de Goal y con los tweets de Donny Fon. Un artículo meramente económico, la verdad. Hemos querido fijarnos en las cuentas. Como digo, vamos a intentar, una vez que tengamos a mano esas cuentas del Atlético de Madrid, encontrar a alguien que, bueno, contactar con alguien que pueda explicarlo un poco mejor. Ya decimos, no somos unos expertos en economía, pero también queríamos traer este contenido al canal que puede explicar muchas de las cosas que están pasando en los últimos años y en este año en concreto en el Atlético de Madrid. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita. Podéis dejarnos en comentarios qué os ha parecido, qué creéis, qué opinión tenéis de toda esta deuda, de todas las cifras económicas que se manejan dentro del Atlético de Madrid, si puede ser una causa de algunos de los problemas que estamos viendo. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos, también con Diego, que volverá al canal. Y nada, aupa Atleti y nos vemos. Chao.